9:38 de la mañana y con nosotros tenemos a la politóloga Rosario Espinal, con la que vamos a hablar sobre la valoración del primer año de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Rosario. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Yuri Enrique de este lado y de inmediato iniciamos. Quisiéramos preguntarle, pues, ¿cuál es su visión, primero, sobre el discurso en términos genéricos y si tiene alguna opinión sobre el tema semiótico de ese discurso, ¿no? Sobre el montaje, que es algo que nunca se había visto, de cómo se podría valorar? Bueno, sobre el montaje se ha hablado muchísimo y yo comparto una de las opiniones que ha circulado, que es que realmente estamos en tiempo de crisis y cualquier cosa que sea excesiva y que cueste mucho, pues llama la atención y es inapropiada. Claro. Entonces, había muchas otras maneras de haber hecho ese discurso con menos costos, con menos pomposidad, y es algo que el gobierno debe tener en cuenta porque se le va a pedir cuentas por todos esos excesos también. Así que los estrategas de comunicación y que coordinan esos eventos, pues que tengan en cuenta que hay formas más económicas y tal vez igualmente efectivas o más efectivas que esa. Doña Rosario, ¿qué tanta referencia usted encuentra en, no sé si en porcentaje, pero en cantidad, del discurso que tuvo el presidente en alusión a la pasada gestión de gobierno, ya a un año de tomar las riendas de la nación? ¿Usted considera que se enfocó mucho en el pasado y promesas, como dicen algunos, o en el hashtag o los mensajes claves que usa la presidencia, estamos cumpliendo, estamos cambiando? Bueno, más bien la primera parte del discurso lo que mostró fue una especie de actitud defensiva, o sea, era como dando respuesta a las críticas que más se han hecho, o por lo menos que los sectores opositores han estado haciendo del gobierno, que si no actúa, por ejemplo, que si no está haciendo lo suficiente, que si es más palabras que hechos, que si no se planifica, todo ese tipo de críticas. Entonces la primera parte del discurso iba tratando de dar respuesta a esas críticas. Yo pienso que en un primer año el gobierno ha navegado con bastante amplitud y que no es necesario o no era necesario en el discurso. Bueno, quizás la mayoría de la gente no se da cuenta, no lo sé, pero quienes le damos seguimiento a la política sí podemos ver que la primera parte del discurso fue muy enfocada en ir dando respuesta a las críticas que se le hacen al gobierno, y entonces el gobierno tiene que estar por encima de eso, por lo menos en el primer año, porque ya la crítica va a comenzar ahora. Realmente la luna de miel del gobierno terminó ahora, con este discurso, con el 16 de agosto, es un año ya. Es muy difícil ya de ahora en adelante, o por lo menos tiene que bajar el nivel de culpabilidad hacia el gobierno anterior, porque, qué sé yo, por ejemplo, que si no se pueden abrir las escuelas en agosto, sino el 20 de septiembre, porque hay baños que están destruidos, bueno, pues se ha tenido un año para arreglar baños, o para que llegue agua, o para poner ejemplos, simplemente. Entonces, el nivel de las críticas hacia el gobierno anterior ya va a tener, por hecho de la vida y de la política, que comenzar a reducirse. Entonces el gobierno será dueño de sus acciones cada vez más. Rosario, Ernesto Jiménez de este lado, siempre es un placer conversar con usted en este espacio. Nos gustaría su ponderación en torno al impacto del discurso. O sea, hay una lógica detrás de esta decisión del presidente yo digo que de iniciar una tradición. Estoy convencido de que lo seguirá haciendo, de hablar el 16 de agosto a modo de rendición de cuentas de su gestión.
¿Se logró el impacto? ¿Tuvo verdaderamente, caló en la población el mensaje del presidente? O sea, dentro de su análisis, me gustaría saber su impresión en torno a si se logró el objetivo de llevar un mensaje contundente a la ciudadanía. Usted ya dice que a manera de respuesta a una parte importante del discurso del presidente, algunas críticas, pero... Y le hago la pregunta, se la explico brevemente, porque considero particularmente que el mensaje fue un poquito difuso y como que no llegó, por decirlo de una manera bien llana. Inclusive hablé con amigos que ni siquiera vieron el discurso del presidente y me gustaría saber su ponderación. A nivel político, ¿tuvo impacto dicho discurso? No creo que a nivel de la población en general tuvo mucho impacto. Tuvo impacto en las redes, tuvo impacto en los medios de comunicación. Claro, ese fue un tema que como fue la mitad de la semana, pues terminó la semana con ese tema. Pero pienso que fuera de ese círculo no fue un discurso de impacto a nivel de la ciudadanía. Y hay varias razones para eso. Una razón es que tradicionalmente la gente esperaba el 16 de agosto, sobre todo en la época de Balaguer, porque Balaguer removía funcionarios, hablaba también. Luego, eso se quedó como en la psiquis política de los dominicanos. Los gobiernos del PLD no hicieron eso, porque realmente no hay un mandato legal de que se hable el 16 de agosto, sino el 27 de febrero, que es cuando se rinden las cuentas al país y al Congreso específicamente. Es una rendición de cuenta al Congreso y por ende también al país. Entonces, tener dos discursos, uno el 16 de agosto y uno el 27 de febrero, es cargante porque es 6 meses de diferencia. Entonces, como el del 27 de febrero es obligatorio, el del 16 de agosto es opcional. Uh-huh. Ahora bien, como el gobierno, siempre los gobiernos inician el 16 de agosto, se cumple realmente el año el 16 de agosto. Sí. Entonces, bueno, lo ideal sería que se hiciera el 16 de agosto, digamos. Pero está el problema de que hay que hacerlo el 27 de febrero también. Claro. Por eso, en los gobiernos del PLD se fue quitando la tradición que venía de allá, Balaguer la usaba mucho, de los 16 de agosto cambiar funcionarios o hacer discursos y demás. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. En términos del contenido del discurso, no hubo nada particularmente de impacto. A mí me sorprendió eso. Yo esperaba por lo menos un anuncio importante del gobierno, o sea, algo que impacte realmente, porque eso sí le queda a la gente, eso sí le queda al pueblo llano, algún anuncio de trascendencia, y yo pensé que hacia el final del discurso iban a decir algo de gran trascendencia, un anuncio X, el que fuera, pero no lo hicieron. No sé si es que no había algo tan grande que anunciar, pero ese era el punto de impacto. Sin eso, el discurso no iba a tener impacto en la población en sentido general. Hay gente que ha argumentado, por ejemplo, que como el presidente habla mucho y que como todos los ministerios estaban haciendo rendición de cuenta, o varios, como que no iba a haber novedad porque ya se había dicho todo. Bueno, en parte eso es cierto. Pero si el presidente hubiese hecho algún anuncio de trascendencia, entonces el discurso por eso hubiese tenido impacto. Las 12 reformas, que fue, digamos, hacia la segunda parte del discurso, que se anunciaron, es un listado de, digamos, de promesas uh-huh. que podrían servir de referencia para un gobierno de 20 años. No sé si el PRM va a tener la suerte que tuvo el PLD de gobernar tantos años, de gobernar 16 años corridos o algo así, pero son muchas reformas, cada una de esas reformas es compleja, muy compleja, porque cada una de esas reformas tocaría intereses que nunca se han tocado y que están ahí, que son una realidad, se han
intereses de sectores económicos o de sectores policiales o militares o políticos, lo que fuera. Entonces, no creo que en un periodo de 4 años se puedan hacer muchas de esas reformas. En un periodo de 8 años podría hacerse una parte de esas reformas, pero es una cantidad de reformas que tomaría mucho, incluso con determinación de hacerlo, tomaría mucho tiempo hacer esas reformas. Las que más debate han generado son la constitucional y la fiscal. Rosario, sobre esa cuestión era mi pregunta. Susi Aquino otro nuevamente. ¿Opacó el discurso del presidente las declaraciones del ministro de Economía el día anterior diciendo que todo estaba listo para una reforma fiscal, luego de haber dicho en reiteradas ocasiones, incluso en este mismo programa, el sábado pasado, que no había posibilidades en el futuro cercano de una reforma, y luego decir que todo estaba listo justo el día antes del discurso del presidente? Bueno, sí, eso fue inadecuado, porque no podía producirse nada el día antes, que fuera, además, algo tan controversial, algo que se ha dicho que sería un supuesto pacto. Entonces, bueno, ¿quién le elaboró? No se ha llevado a ningún lugar, no se ha llevado al Consejo, tiempo. Y no se ha llevado al Consejo Económico y Social. Entonces, esas declaraciones no debieron darse, es cierto. Yo no creo que, no es porque opacaba el discurso, es verdad, pero el problema del discurso no fue ese. El problema del discurso es que no tuvo un anuncio de trascendencia. Entonces, si se va a hacer un discurso, es para tener un impacto, porque oficialmente no es un discurso de rendición de cuentas, eso se hace el 27 de febrero. Entonces, la razón de haberlo hecho era para hacer algún anuncio importante que no se hizo. Y lo de las 12 reformas es un listado de cosas, como estaba diciendo anteriormente. Yo tengo años diciendo que aquí no va a haber pacto fiscal. He escrito varios artículos al respecto y no va a haber pacto fiscal porque no hay forma de sentar distintos grupos, unos que van a ser beneficiados y otros que van a ser afectados negativamente, a que se pongan de acuerdo. O sea, ¿usted cree que en este gobierno no va a ser posible un pacto fiscal, digamos que ahora en el 2022, como se está planteando, o sea, en ningún año de este gobierno? Usted lo dice de manera categórica, que no va a ser posible un pacto fiscal en este gobierno. O sea, un pacto ampliamente consensuado, no. Okay. Ahora, que pongan impuestos, eso es otra cosa. Claro. Claro. O sea, impuestos yo pienso que el gobierno va a evadir aumentar los impuestos hasta que pueda. El gobierno se va a dar un tiempo a ver si la recuperación del turismo permite un aumento en el ingreso de divisas. O sea, el gobierno se va a dar un tiempo a ver si mejoran las condiciones para prolongar lo más posible el hacer una, digamos, reforma fiscal, pero en esencia un aumento de impuestos. Porque aunque digan que van a bajar el ITEVIS, al final no se hace una reforma impositiva para recaudar menos. Claro. Se hace una reforma, o por lo menos en un país con un déficit fiscal. Sí, la idea es aumentar las recaudaciones. O sea, si fuera un país donde no hay déficit fiscal o muy poco déficit fiscal, ok, pero es para aumentar las recaudaciones que se va a hacer una reforma fiscal. Entonces, si es para aumentar impuestos, bueno, pues hay que aumentar impuestos y va a haber perjudicados. O sea, decir voy a bajar el ITEVIS, pero voy a ampliar la base, al final los consumidores van a terminar pagando más impuestos. Rosario, brevemente, nosotros nos debemos a la audiencia y un amigo que nos está escuchando nos llamó, no nos dio la autorización de decir su nombre, pero la pregunta es válida. ¿Usted pudiera esbozar cómo el panorama, sé que está temprano aún, pero cómo el panorama se va proyectando hacia el 2024? Ahora tenemos dos opciones de oposición, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, producto de la escisión del PLD. Y tenemos a un gobierno tomando estas medidas, saliendo de la crisis del coronavirus, y todo eso plantea un nuevo escenario político nacional. ¿Cómo lo vislumbra usted hacia el 2024? Fue una pregunta de un amigo televidente. Me gustaría también conectar eso con cómo evalúa Rosario también
la respuesta de la oposición al discurso. Sabemos que el PLD pues salió a dar una respuesta como oposición, sin embargo, la Fuerza del Pueblo concretamente pues no he visto una respuesta contundente, no la aunque sí anteriormente al discurso había sido muy crítico contra las acciones del gobierno central. Bueno, lo que se ha visto claramente es que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo han reaccionado. La Fuerza del Pueblo lo hizo antes del discurso, digamos que Leonel Fernández lo sintetizó con lo del pollo a 100 pesos. Uh-huh. Y luego vino después del discurso la intervención de parte del secretario general del PLD. ¿Qué es lo que esto marca? Yo decía anteriormente, terminó la luna de miel del gobierno. Lo que esto marca en este momento es que ya va a comenzar un proceso más político, en el sentido político partidario. En el primer año había un cierto reflujo de las fuerzas políticas, en parte porque la Fuerza del Pueblo fue en alianza parcial con el PRM a las elecciones, no podía inmediatamente hacerle oposición, y porque el PLD, tanto en la campaña como en este primer año, bueno, pues ha sido muy sometido a críticas, sobre todo en el aspecto de la corrupción. Entonces, y perdió las elecciones. Entonces, digamos que ha habido un reflujo en ese sentido. Ahora eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque ya pasó un año. Leonel Fernández tiene que comenzar a distanciarse de esa alianza parcial que hizo con el PRM, porque Leonel Fernández tiene casi 70 años, no se puede dar el lujo de esperar muchísimo tiempo para volver por una cuarta ocasión a presentar, o sea, a ser candidato con la esperanza de volver a ser presidente. O sea, él tiene que comenzar a gestionar su proyecto de retorno al poder. El PLD, por su parte, tiene también que ir organizando nuevas formas de hacer política. El PLD tendrá que hacer unas primarias donde competirán diferentes candidatos, que si la logra hacer bien y si los candidatos o precandidatos aprenden que el que pierde perdió y solo uno o una puede ganar, entonces pues les va a ir bien, porque es tiempo de que los partidos en la República Dominicana comiencen a hacer primarias competitivas. El mundo no se va a acabar porque haya un proceso de competencia interna en los partidos. Esa es la democracia, a eso deben moverse los distintos partidos. Pero bueno, en el caso del PLD está ese proceso de hacer primarias, de salir bien o no de un proceso de primaria, pero el PLD no tiene de otra, porque el PLD, digamos, Danilo Medina está inhabilitado constitucionalmente, entonces ellos tienen que buscar una candidatura alternativa. En el caso del PRM, pues será Luis Abinader, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, pues será Leonel Fernández, ahí está claro. Pero el punto central es que ya los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD, tienen que comenzar a ubicarse mirando hacia el 2024, y eso le crea una dinámica nueva al gobierno, que tuvo un primer año de relativa paz desde los actores políticos formales. No estoy hablando de la discusión en las redes sociales, que nunca duermen. Así es. Muchísimas gracias a Rosario Espinal, politóloga, que siempre que pues visita este espacio, ya sea vía telefónica o presencial, arroja luz sobre los diferentes temas de interés del país. Y por supuesto, hoy hemos analizado el panorama político actual a raíz del primer año de gobierno de Luis Abinader. Ernesto, vaya ahora y vaya temprano a las bombas de combustibles, porque para el viernes no sabemos. Bueno, lo han congelado por esta semana, pero no pueden del palo el viernes que viene. Así que nos vamos, y será hasta el próximo sábado. Cambio y fuera, Susi. La noche a mí me dijo que llega